Así en el fútbol como en el TEC, en la táctica y estrategia de la guerra. Tal vez esta no haya sido la madre de todas las batallas, pero que la batalla que ganó el Estudiantes de La Plata de Juan Sebastián Verón ha sido muy fuerte y muy importante, de eso nadie lo puede dudar. Estudiantes, campeón del fútbol argentino, una vez más la consagración en el día de ayer en Santiago del Estero. De esto y de mucho más, con todas las implicancias que ello lleva, vamos a hablar en este video a través de mi canal. Te pido el like y la suscripción gratuita a Marce González CX. Acordate, deja el like en el video y suscríbete gratuitamente a Marce González CX. ¿Por qué hablo de estrategias? ¿Por qué hablo de guerra? ¿Por qué hablo de un gran ganador que es Juan Sebastián Verón en esta batalla directa y sin cuartel contra la AFA, o por lo menos contra los dos nombres más importantes y más representativos que hoy tiene la Asociación del Fútbol Argentino? Chiquitapia, lógicamente, el presidente, y su mano derecha, el que mueve los hilos fundamentalmente en el fútbol del interior y de esa manera se ha hecho fuerte, fuertísimo en la vida política interna de la asociación y del fútbol de toda la Argentina, siendo probablemente quien es el mayor responsable hoy, en el año 2025, del manejo organizativo y de elección de sedes, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte importantísima de todo lo que pasa hoy en el fútbol argentino tiene nombre y apellido y es Pablo Tobillino. Frente a ellos, justamente Juan Sebastián Verón. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la gran matriz del campeonato y tal vez los justificativos por el cual Estudiantes de La Plata ayer termina consagrándose campeón del fútbol argentino, venciendo en una final tremenda, 120 minutos, definición por penales y un recorrido importante que lo hizo llegar hasta ese punto, hasta esa final jugada en el día de ayer? Todo esto tiene una semillita, probablemente involuntaria, pero en el TEC, en la táctica y estrategia de la guerra, quien más puede salir favorecido es el que mantiene la mente fría, el que no actúa a través de impulsos y que se maneja de acuerdo a cuál es la mejor posición que le conviene tomar en ese momento. Ahí evidentemente Verón y Estudiantes de La Plata han sacado una grandísima ventaja. ¿Cuál creo yo que es la matriz de este campeonato del Pincha? Ese día de una reunión, para muchos sorprendente, en las oficinas de Puerto Madero que tiene la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Ahí donde se reunieron muchos, no todos, pero sí la mayoría, de los distintos equipos de la primera división del fútbol argentino, alguno metido por ahí también de las divisiones de ascenso y, de alguna manera oculta, o que por lo menos la mayoría no lo conocía, Holland, Di María, Fatura Brown, Belloso y su mujer, los grandes referentes de Rosario Central. Claro, muchos dirigentes ni siquiera estaban enterados que se iban a hacer presentes en ese lugar, e incluso fueron presentados a la multitud, entre comillas, de dirigentes que había en esa reunión de la Liga Profesional, donde en principio se iban a arreglar algunas cuestiones que tenían que ver con lo organizativo para el año que viene y hacerle seguramente un reconocimiento, así como casi al pasar habían dejado traslucir Tapia y Tobillino para Rosario Central, que había sido, en definitiva, al final de toda la zona de grupos en la temporada del fútbol argentino. Esto quiere decir, contabilizando apertura y clausura, el equipo que más puntos había obtenido aquí en nuestro ámbito local. Claro, eso ya tenía en sí mismo un premio. El ser el primero de la tabla anual lo depositaba directamente en la Copa Libertadores. El primero y el segundo. Así lo marcaba claramente el reglamento, como es lógico, que se escribe antes de empezar toda competencia. Pero, casualidad, este reconocimiento en un santiamén se transformó ni más ni menos que en un título. Sí, un título reconocido, una estrella oficial, un campeonato más para Rosario Central. Sorpresa e indignación de muchos, de la mayoría del mundo futbolero, excepto los hinchas de Rosario Central. Nadie lo podía creer, ninguno lo podíamos creer. Era verdaderamente un bochorno y ni más ni menos que un avasallamiento, así se dice, al reglamento. La base estructural de toda competencia. Vos no podés
inventar una reglamentación cuando toda la historia se termina. Explicar esto otra vez, la verdad que no tiene ningún sentido. Y aparte porque estoy llevando la historia hacia otro lugar. En ese punto, donde Estudiantes de La Plata tenía a un representante que era su vicepresidente, pero que por supuesto no tiene ni un 0,0001% de representatividad, de poder, de fuerza, comparativamente con Juan Sebastián Verón, que el presidente de Estudiantes de La Plata se niega sistemáticamente a asistir a este tipo de reuniones entre los máximos dirigentes del fútbol argentino, lo cual ya lo quiero decir, a mí me parece mal. Las peleas se dan desde adentro, no desde afuera, no mediante terceros, no mediante los medios de comunicación y mucho menos a través de las redes sociales. En mi punto de vista, las peleas son cara a cara, frente a frente, ahí en el lugar de los hechos. Pero Verón elige otra estrategia. Y si de estrategas estamos hablando, justamente este video se le está dando un valor a la estrategia elegida por Juan Sebastián Verón. ¿Qué es lo que pasó con este título otorgado a Rosario Central? Para la mayoría fue simplemente la venia de levantar la mano y estar todos de acuerdo, aunque en realidad, en la intimidad, ningún dirigente del fútbol argentino estaba de acuerdo con esa medida. Pero aquí, hoy por hoy, sabemos cómo se mueven las cuestiones del poder. Levantás la mano, cerrás la boca, das la vuelta y te vas para tu casa. Si no quisieras, tal vez en algún momento, nadie lo puede corroborar, por supuesto, sufrir las consecuencias de una negativa. Entonces, se sabe que todo tipo de votación que se hace en la Liga, en la AFA o donde sea, inmediatamente va a tener la mano levantada de cualquiera que sea de los dirigentes del fútbol argentino. Está mal, por supuesto, está pésimo, pero es lo que ocurre. Simplemente es un mero hecho descriptivo lo que estoy dando hasta el momento. Estudiantes de La Plata también, con su representante, el vicepresidente, levantó la mano. Claro, inmediatamente conocida la noticia a través de los medios de comunicación del título para Rosario Central, quien elevó una voz fuerte en contra de esta situación fue Juan Sebastián Verón, con su Estudiantes de La Plata. Claro, a partir de ese momento, el alumno descarriado pudo empezar a tener consecuencias fatales. Alumno descarriado, valga la mención, que había clasificado casi de forma milagrosa a la fase de playoff del fútbol argentino, dependiendo de 3 resultados ajenos. Sí, así como escuchás, 3, no 1 ni 2, 3 resultados ajenos que todos se fueron dando en su justa medida y en el tiempo que necesitaba para que Estudiantes de La Plata termine clasificando después de hacer una campaña realmente muy mala. A la postre, en la tabla anual terminó abajo del puesto 15. Imagínate, para Estudiantes de La Plata, con el plantel rico que tiene, con un técnico que está indudablemente entre los mejores del fútbol argentino, de mínima del último lustro, varias veces consagrándose campeón anteriormente a este título obtenido en el día de ayer, y un plantel que entre varios de sus intérpretes ha costado muchos millones, y con la historia que nadie se puede olvidar de la intromisión, de la posibilidad de empezar a meter de lleno en el fútbol argentino los agentes externos, el ala privatizadora, que es desde la casa madre de la Argentina, la AFA, negada una y otra vez. La experiencia Foster Gillett evidentemente no fue positiva, ni para Estudiantes, ni para nadie. Terminó diluyéndose en el tiempo, pero le dejó un jugador que fue Cristian Medina, que se lo sacaron por cláusula de rescisión a Boca. 15 millones de dólares, un negocio extraordinario para el equipo de Riquelme. Pero eso también es harina de otro costal, otro tema para hablar seguramente en su momento. Sí, lo que quiero apuntar ahora es el punto de inflexión para mí que lo lleva a Estudiantes de La Plata a dispararse como el campeón del fútbol argentino. Justamente esa reunión, ese día en Puerto Madero, y cuando salió con la copa Belloso, Di María, el capitán Fatura Brown, y terminaron festejando casi adentro de una combi en viaje hacia la ciudad de Rosario nuevamente. A partir de ese día, el fútbol argentino, por lo menos en sus hinchas, en los medios de comunicación, en los más importantes, entraron en una guerra directa apuntada a los dos dirigentes más importantes, Tapia y Tobillino, y con una cabeza y una cara responsable marcado como el enemigo.
Estudiantes de La Plata y obviamente Juan Sebastián Verón. Este enfrentamiento hizo que, entre otras cosas, existiera la obligación de hacerle una fila, un pasillo de reconocimiento al campeón. Algo inédito, insólito y de verdad que absurdo. No existe en el mundo entero esto que te obliguen a hacer un pasillo honorario u honorífico para el campeón de turno. El que lo quiera hacer me parece extraordinariamente bien. Ahora, obligarte a hacer esto, por supuesto que no se justifica bajo ningún punto de vista. Bueno, esto salió a modo de obligación unilateral y por supuestos reglamentaciones escritas en el mes de febrero que después descubrieron a través de algunos genios de la computación que los PDF, eso con los que estaban mostrando y avalando la obligatoriedad para hacerle esta hilera a Rosario Central, en realidad no existían desde el mes de febrero, sino que habían sido escritos justamente el día posterior o el día que habían dejado entrever públicamente de este pasillo, pero a la noche, tarde, todo un verdadero desmanejo absoluto y que nos llevaba casi a la vergüenza ajena a los futboleros de hace tantos años en el fútbol argentino. Pero de esto se trata la guerra. En la guerra no hay cuartel, en la guerra parece, todo vale y en la guerra siempre gana no el más preparado, sino el más inteligente. A mi juego me llamaron, dijo Juan Sebastián Verón, porque hay que reconocer lo siguiente: nadie sabe plantarse mejor en el papel de víctima de las circunstancias que el presidente de Estudiantes de La Plata y, por supuesto, de la mano, el club Pincharrata. Le dejaron el lugar más adecuado, no solo en el lugar de la víctima, del gran apuntado del fútbol argentino, que por supuesto tiene argumentos para avalar esta posición donde lo pusieron de forma absolutamente innecesaria los grandes dirigentes del fútbol argentino, o los dos principales, mejor dicho, sino que claramente es en el mejor lugar que navega en las aguas más sencillas de navegar para Estudiantes y porque no hay nada mejor también para un plantel de jugadores que sentirse que tienen el mundo en contra. El mundo está contra nosotros y ahora tenemos un motivo de verdad con el cual ir y pelear de frente con nuestras simples armas, que claro, por supuesto que no son dos escarbadientes lo que tiene Estudiantes de La Plata, lo que te había mencionado antes, un gran técnico, un muy buen plantel de jugadores, importante en cuanto al presupuesto que se maneja, por lo menos en la inmensa mayoría de los equipos del fútbol argentino, exceptuando 2 o 3. River, Boca, Racing y hasta por ahí nomás. No hay nadie que pueda hoy superar lo que presupuestariamente maneja el equipo de La Plata. Pero este lugar de ser el atacado, el perjudicado y con declaraciones, esto es para vivos, del presidente de Estudiantes de La Plata diciendo, no, seguramente con Rosario Central estamos al horno y probablemente el año que viene nos manden a la B. Se veía y ya se anticipaba de esa manera el partido, o mejor dicho, la previa del partido contra Rosario Central, donde ahí la imagen que se viralizó al mundo entero, deportivo y no deportivo también, porque claro, la política nacional no será un ingrediente que dejemos pasar en este video. La política nacional entró a jugar de lleno, con Javier Milei sacándose fotos con la camiseta de Estudiantes de La Plata. Al final nadie sabe de quién es hincha el presidente de la nación, ¿no? Bueno, con fotos de Estudiantes de La Plata, no solo Milei, sino distintos representantes de La Libertad Avanza que se alinearon atrás del Pincharrata. En el final del campeonato y en la clasificación, polémica de Barracas Central, adentro Riestra, adentro Central Córdoba y Santiago del Estero, con todo lo que significaba los arbitrajes raros, polémicos, que siempre terminaban cayendo del lado de estos equipos que jugaban los playoffs. Por supuesto que no casualmente, todo se iba inclinando para que el gran público del fútbol argentino se vayan alineando en el deseo que a Estudiantes le vaya bien. Si el enfrentamiento iba a ser con alguno de los equipos de los hombres del poder, ¿a dónde iban a ir apuntados la mayoría de los futboleros? Claro, a Estudiantes de La Plata. Eso supo manejar de manera extraordinaria Juan Sebastián Verón, y por eso este video es de reconocimiento. En el papel de víctima, aplausos para la bruja, lo supo manejar como nadie y fue bajando muñecos en secuencia. Primero Rosario Central, después de el affair Espaldazo. Claro, sí. Terminaron haciendo esta fila, este pasillo de honor a los campeones,
pero de espaldas, lo cual la viralización levantó la bronca y la indignación inmensa, inmensa y alocada y demasiado carente de estrategia, así lo quiero decir, demasiado carente de estrategia de parte de los grandes dirigentes del fútbol argentino. Enloquecieron, lo tomaron como una afrenta gravísima. Claro, como nosotros que los obligamos a hacer ese pasillo, van a tener el tupé los tipos de ponerse de espaldas. Ah, no, esto tiene que ser sancionado y los vamos a dar por la cabeza. Mira, ahora todos esos jugadores, los titulares, ni más ni menos, que de Estudiantes de La Plata, van a ser sancionados, pero hasta ahí nomás, porque tampoco somos tan boludos, tampoco se puede notar demasiado. Van a ser todos sancionados, van a tener 2 fechas de suspensión, todos los jugadores de Estudiantes de La Plata, pero para el campeonato que viene. Porque ahora que no se note tanto, porque el avispero ya se ha movido demasiado, muchachos, y hay que bajar la marcha. Hay que poner el pie en el acelerador, tenemos que bajar un poco el tono con Barraca Central. No podemos darle todo así como si a Central Córdoba y Santiago del Estero ya dejó afuera a San Lorenzo de Almagro. Los de San Lorenzo hicieron un quilombazo bárbaro, quejas por todos lados, se empezaron a meter los noticieros habituales de la política nacional. Esto, señores, se nos está escapando de las manos. Y en el mientras tanto, Estudiantes pasaba y avanzaba. Afuera Rosario Central, le ganó muy bien el Gigante de Arroyito y ganó el pincha de Eduardo Domínguez, ese mismo que había clasificado casi arañando, y repito, por 3 resultados ajenos a la zona de playoff, cuando en el final de la zona había perdido con Boca, con Argentinos Juniors, y parecía absolutamente afuera de todo, fuera inclusive de las 2 copas internacionales. No había ni Libertadores y no había tampoco Sudamericana, a raíz del mal año futbolístico que había tenido Estudiantes de La Plata, por lo menos en el ámbito local. En la Libertadores había llegado hasta cuartos de final y quedando eliminado contra el que en definitiva terminaba siendo el campeón, que Flamengo. Recién en la definición por penales lo peleó muy bien el equipo de Domínguez, pero quedó eliminado y se quedaba sin nada, así como escuchas, sin nada, para que al final de la historia se termine quedando con todo. Seguimos con la estrategia de Verón. Claro, inmediatamente eliminado Rosario Central, con todas las rosas que cayó desde el lugar lindo y muy cómodo de la víctima del fútbol argentino, ahora le tocaba enfrentar ni más ni menos que al otro equipo del poder. Primero al beneficiado, Rosario Central, por haberle dado un título injustificable. Y después, ahora le tocaba Central Córdoba y Santiago del Estero en Santiago del Estero. Porque valga la mención, y no me la quiero olvidar, al haber clasificado como último de los ingresados a los playoffs, todas las series las iba a tener que jugar en condición de visitante. Sí, todo de visitante. Igualito como le había pasado en la apertura, pero a Platense, que también se consagró campeón. Acá hay un punto que tenemos que charlar, en el fútbol argentino. Che, ¿es más fácil jugar de visitante que de local para los equipos argentinos? En otro video lo hablaremos. Estudiante de La Plata fue a Central Córdoba, la misma estrategia del presidente. Estamos al horno, no tenemos ninguna chance, nos van a mandar a la B el año que viene, ya nuestros jugadores suspendidos, esto es un escándalo, es una vergüenza, lo cual en verdad tenía buena parte de razón. Es una vergüenza que les hayan obligado a hacer este pasillo y que los hayan suspendido muchísimo más. Pero para el año que viene, por las dudas, ¿viste? Ya el freno estaba apretado. Un partido jugado dentro del marco de la normalidad arbitral y lo ganó, como es lógico, porque tiene mejor equipo, Estudiantes de La Plata a Central Córdoba y Santiago del Estero. O sea, de un plumazo, Estudiantes en 2 series sacó a Rosario Central, el puntero de la tabla anual, y a Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo básicamente del poder, del 1, del 2, pero del poder en definitiva. El equipo de Pablo Tobillino para afuera también. Y Estudiantes avanzaba. Ahora, ¿quién le tocaba? Gimnasia. Es sorprendente el Lobo de La Plata, que había llegado hasta ese lugar. Las semifinales de los playoffs del fútbol argentino, sin nadie entender demasiado cómo, pero que llegó, y es un clásico, y había que jugarlo en el Bosque. Y más allá de la inmensa diferencia que hay hoy por hoy entre un equipo y otro, entre los dos platenses, se sabe que Estudiantes de La Plata en los últimos 20 años le tira la camiseta y en general le va bien. No le fue fácil, casi llegando al final del partido, al último rato del partido, un desborde de C3, una macana de Gianpaoli, centro, Palacios, gol, el pincha otra vez en una final y la iba a tener que jugar contra Racing. El Racing de Costas, el Racing de Milito, el Racing que no hace demasiado ruido en cuanto a las cuestiones internas del fútbol argentino, más allá que
políticamente tal vez no tenga el mismo color que los que mandan en serio en la dirigencia de la AFA, pero tampoco es un equipo que se presente como justamente una oposición férrea. Solamente Estudiantes de La Plata está en ese lugar. Se entiende, llegaron los dos. Estudiantes y Racing, Estudiantes a la lejana Santiago del Estero. Dos equipos de la provincia de Buenos Aires enfrentándose en una final bajo un calor agobiante, claro. Pleno diciembre, Santiago del Estero, no podía ser de otra manera. Santiago del Estero que se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y una vez más como sede para un título o para la definición de un título en el fútbol argentino, y tuvieron que viajar cientos de kilómetros, miles de hinchas de Racing, de Estudiantes de La Plata, para enfrentarse en este partido, del cual no te voy a decir absolutamente nada. Parejo, peleado, tal vez un poco mejor el pincha, sobre todo en el tiempo del alargue, un golazo de Maravilla Martínez cuando faltaban apenas 7 minutos para que terminen los 90 minutos, lo iguala de cabeza Carrillo ya en tiempo de descuento, 3 minutos de tiempo de descuento, todo es épico parece en la vida de Estudiantes de La Plata, ¿viste? La definición por los penales, el primero que ataja es Cambeses, queda arriba Racing cuando parecía que todo se podía cerrar, va Martinena para patear su penal, se lo ataja Muslera, el uruguayo internacional arquero de Estudiantes de La Plata, otra vez las cosas en condiciones de igualdad, llegan a la serie de 1. Se prepara el hombre de Estudiantes de La Plata para patear el primero de la serie 1 y 1, 1 y 1, 1 y 1. Le pegó espantosamente mal. El arquero Cambeses parecía atajar esa pelota. Apenas alcanzó a contenerla con una parte del cuerpo. Le pasó por abajo del mismo y entró la pelota pidiendo permiso. Ahí creo que todos los que estamos viendo la definición por penales, te lo admito, yo estaba en el medio de un recital, el recital de Ciro y los Persas, en el Movistar Arena, pero estábamos atentos al telefonito, lo que te permite la tecnología. No vi los 90 minutos, pero sí esa definición. Obviamente, por más que estaba el recital en el medio, no me la podía perder. Entró pidiendo permiso la pelotita y ahí todos pensamos, si entró esta, si no lo mataron antes, ¿cómo hace para ganarle a Estudiantes? Efectivamente, el último penal le quedó al jugador de Racing, ya ni me acuerdo qué, pelota en el palo, Estudiantes campeón. Y Verón en la tribuna, rodeado de gente, haciendo como si fuese un hincha más, rodeado de abrazos, de vitores, etcétera, etcétera, etcétera. Verón se termina quedando con la copa, levantando un trofeo en la tribuna del Estadio Madre de Ciudades, el Estadio de Tobillino, en Santiago del Estero, con la presencia de Tapia, de Franchella, de Milito, de todo Racing y del fútbol argentino, que miraba azorado cómo la víctima que tiene hoy por hoy nuestro fútbol se consagraba campeón una vez más. Dicho sea de paso, el más campeón en la era de Claudio el Chiqui Tapia. ¿Cómo se correlaciona esto con el papel de víctima? La frase, con enemigos así, ¿para qué quiero amigos? Me parece que aplica en este momento. Ya sé que le estoy dando vuelta, pero pensala. Con enemigos así, ¿para qué necesito amigos? Si con estos enemigos, Estudiantes de La Plata se ha consagrado más veces campeón que cualquier otro equipo del fútbol argentino. ¿Para qué quiero amigos? Señores, el gran estratega del fútbol argentino, puesto en el papel de víctima, se llama Juan Sebastián Verón, al cual le salió todo redondito y empezó a forjar este campeonato, el cuarto de la mano de Eduardo Domínguez, y que tiene la clara posibilidad de quedarse con un título más dentro de pocos días, el próximo fin de semana, en el Trofeo de Campeones. Estudiantes se tiene que enfrentar contra Platense y obviamente, si comparamos fuerzas por fuerzas, no habría demasiada equivalencia, pero esto es fútbol, nunca se sabe. Puede quedarse con un título más Estudiantes de La Plata y la posibilidad de incluso 1 o 2 más. Ya a esta altura es un quilombo para nosotros. Imagínate que ni sabemos cuántas posibilidades de títulos le quedan abiertas a partir de este momento al pincha rata. El gran enemigo de Tapia, el gran enemigo de Tobillino, el gran enemigo de la AFIA, pero el amigo de Milei, pero por sobre todas las cosas, de la cabeza de un estratega como pocos, como es Juan Sebastián Verón, que cuando parece tener el camino allanado, no lo encuentra tan fácilmente el rumbo, pero cuando le ponen piedras en el camino, o montañas, o lugares donde le es difícil recorrer, se siente mucho más fuerte y un león herido, y el león es Estudiantes de La Plata, no es enemigo más peligroso, no hay enemigo más peligroso que eso. Felicitaciones para Estudiantes de La Plata y felicitaciones para el estratega, pero repito, con enemigos así,
¿Para qué queremos amigos? Un abrazo grande para todos, dejá el like en este video y suscríbete gratis a Marce González CX, mi nuevo canal. Chau.